Buenos días, nosotros somos el Círculo de Control de Calidad Radialec, orgulloso representante del grupo Signux. Signux es un grupo de compañías impulsadas por más de 26,000 colaboradores que brindan soluciones en dos grandes industrias, alimentos y energía. Prolec pertenece a esta última y actualmente es el fabricante de transformadores más grande en América con más de 40 años de experiencia en industria. Estos son algunos de los productos que se fabrican en la empresa, siendo los transformadores de distribución y transformadores de potencia. A continuación les presento a los integrantes del equipo: Adrián González, Gregorio Chávez, Juan Torres, Rolando Andrade, Javier Reta y un servidor, Carlos Almazán. Y nuestro lema es: la acción más pequeña es más fuerte que la intención más grande. Paso número 1, determinamos el proyecto. Revisamos los indicadores de la fábrica de radiadores, identificando que el indicador de calidad no cumple con la meta establecida. Realizamos una primera estratificación por área, identificando que el área habilitado tiene el mayor número de defectos. Posteriormente realizamos una segunda estratificación por estación de trabajo, seleccionando la estación de formado por tener el mayor número de defectos. Posteriormente realizamos una tercera estratificación por tipo de obleas, seleccionando las obleas de 15 pulgadas de ancho por tener el mayor número de defectos, por lo cual el nombre del proyecto es reducir los defectos de calidad en el proceso de formado de obleas de 15 pulgadas de ancho. Para justificar el proyecto realizamos un 5W más 1H. ¿Qué es lo que queremos? Reducir los defectos de calidad en el proceso de formado de obleas, porque ocasiona que no se cumpla con el indicador de calidad. Además, el proyecto está ligado a las directrices 2018 y a la política de calidad. Utilizamos la metodología de la ruta de la calidad y para lograrlo desarrollamos un diagrama de Gantt en el periodo de enero a marzo del año 2018. Se realizó en la fábrica de radiadores, específicamente en la línea de producción de obleas de 15 pulgadas de ancho, y lo realizamos nosotros, el Círculo de Control de Calidad Radialec. A continuación les presento el glosario de términos técnicos que estaremos viendo durante el proyecto. El diseño de la oblea se conforma de 3 canales centrales, 2 líneas de formado laterales y un cuello de troquelado en ambos extremos de la oblea. Un conjunto de obleas unidas mediante 2 tubos horizontales forman la unidad de un radiador, las cuales van ensambladas en el cuerpo del transformador. En esta animación podemos observar el funcionamiento del radiador, el cual consiste en dar circulación al aceite desde la parte superior hasta la inferior, logrando así disipar la temperatura interna del transformador. Paso número 2, describir el problema. Para describir la situación actual, recopilamos la información necesaria mediante un plan 5W más 1H, donde nuestra primera actividad fue realizar una cuarta estratificación, donde encontramos que el defecto de esquina abierta es el más elevado. Nuestro proyecto se desarrolla en la planta de radiadores, en línea de producción de radiadores con obleas de 15 pulgadas de ancho. Aquí vemos el mapa del proceso. El efecto es detectado en la estación de calidad y al realizar la inspección visual y rechazar el producto, este pasa al área de detallado para ser retrabajado. Nos dirigimos a realizar una investigación mediante las 3G. Dentro del Genbutsu aquí vemos lo que es la pieza con defecto. En el Genba, al realizar este análisis, identificamos que las obleas se fabrican en el área de formado. Dentro del flujo del proceso se cuenta con la estación de detallado, la cual es asignada para cerrar las esquinas. Por lo antes mencionado, nos enfocaremos en el área de formado. Dentro del Genjitsu identificamos como factor común que las dimensiones de la longitud de las obleas no afectan, ya que todas presentan esquinas abiertas. La máquina es utilizada para la fabricación de obleas con lámina de calibre 18 con un ancho de 15 pulgadas como estándar, las cuales varían en cuanto a longitud por requerimiento del cliente, y cuenta con los siguientes elementos: un portarrollos, un sistema de rodillos, un troquel y una unidad hidráulica. El proceso de formado comienza con la alimentación de la lámina hacia el sistema de rodillos, donde se forman las canales de la oblea. Posteriormente pasa al troquel, donde es cortada, y es precisamente en este punto donde identificamos el defecto en las esquinas, identificando de esta manera nuestro problema específico. Obleas de 15 pulgadas de ancho por alrededor presentan esquinas abiertas en el proceso de formado. Aquí observamos que se presenta en cada lote de piezas solicitadas, su tendencia es ascendente con respecto a la demanda de producción y nos afectó con 860 defectos detectados en fábrica y un evento de falla en campo. Para definir la meta de nuestro proyecto, nos basamos en la metodología SMART y partimos con la idea de cumplir con las directrices de la empresa, que es entregar nuestros productos en tiempo, cantidad y calidad. Por lo tanto, nuestra meta es eliminar los defectos por esquinas abiertas en las obleas por alrededor en el proceso de formado. También esperamos eliminar 4 de las 7 mudas, como es defectos, movimientos, sobreprocesamiento y tiempo. Y en costo esperamos eliminar el costo por trabajos internos de casi 60,000 pesos y el costo por falla en campo que fue de cerca de 200,000 pesos. Paso número 3, análisis de las causas. En base a las fuentes de variación del flujo de proceso, desarrollamos una lluvia de ideas de causas probables, las cuales plasmamos en este diagrama de causa-efecto estratégico. Realizamos una investigación para validar las causas probables, donde encontramos 3 causas potenciales. Causa potencial número 1, variación de parámetros de trabajo en el sistema hidráulico. Para validar esta causa, se tomaron 30 lecturas de la presión hidráulica, las cuales fueron comparadas con la especificación de la instrucción de trabajo, que indica 30 kilogramos por centímetro cuadrado, encontrándolas dentro de especificaciones. Posteriormente, realizamos los siguientes estudios predictivos: un análisis de aceite, un análisis de termografía al motor y análisis de vibración al equipo, obteniendo resultados aceptables.
Para validar la calidad del producto, tomamos 30 mediciones en la canal de las obleas. Los 30 datos fueron capturados en una gráfica de control de calidad, en la cual los valores estuvieron dentro de los parámetros permitidos. Por lo tanto, esta no es una causa raíz. Causa potencial número 2, dado del troquel provoca deformación en esquinas. Desmontamos los dados del troquel para revisar el estado y la forma que tienen las esquinas donde se presenta el defecto sin encontrar daños físicos. Aunado a esto, verificamos que las dimensiones cumplen con lo especificado en el dibujo PNB 0017, el cual no especifica una línea continua en las esquinas. Troquelamos 10 láminas lisas, las cuales no presentaron deformación en las esquinas, descartando que sea el troquel el que provoca el defecto de esquina abierta. Por lo tanto, esta tampoco es una causa raíz. Causa potencial número 3, marcaje continuo en zona de troquelado de lámina. Analizamos el formado que existe en la lámina antes de entrar al troquel, encontrando que entre las líneas centrales existe una separación de 9 pulgadas y las líneas laterales son continuas. Volvimos a revisar la salida del troquel, donde identificamos que la línea continua es la que provoca la abertura en las esquinas de las obleas, ya que al realizar el corte con el troquel, la forma de la oblea se transpone sin eliminar la línea lateral en la esquina. Decidimos aumentar la presión del troquel a 33 kilogramos por centímetro cuadrado para eliminar el defecto de esquina abierta, sin obtener los resultados esperados. Por lo tanto, nos enfocamos en el sistema de rodillos, el cual realiza el marcaje de las líneas. El sistema de formado de la oblea está conformado por 4 rodillos y cada uno realiza una función diferente en el formado de la lámina, siendo el rodillo número 2 el que forma las líneas laterales. En esta animación presentamos el proceso de formado, observando que el rodillo número 2 realiza el marcaje continuo en la lámina, por lo tanto, esta sí es nuestra causa raíz. Paso número 4, establecer contramedidas. De acuerdo al analizado en el paso número 3, enumeramos 2 alternativas de solución para esta causa raíz, siendo la alternativa número 1, instalar un sistema mecánico de levas. Para nuestro sistema se debe instalar un motor, una transmisión y por ende el sistema de levas. El sistema deberá ser instalado en el segundo rodillo superior de la formadora. Como ventaja, el sistema debe levantar el segundo rodillo durante un lapso de tiempo para que deje de marcar las 9 pulgadas de distancia requeridas. Como desventaja, debido a que existen diferentes largos de obleas, se tienen que fabricar diferentes tamaños de levas, ya que la parte inferior de la leva determina el tiempo que estará marcando sobre la oblea. Por lo tanto, no se aprueba. Nuestra segunda alternativa es instalar un pistón neumático. Se debe fabricar una base en la cual está instalado el pistón y mediante unos tornillos sujetar el rodillo superior por los extremos. El pistón sería activado mediante una electroválvula, haciendo que el pistón se active, se eleve y después baje para continuar marcando la lámina. Como ventaja, deja de marcar la línea continua, es un sistema neumático y es más sencillo de implementar en la máquina. Como desventaja, no encontramos ninguna, por lo tanto, sí se aprueba. Como aprobamos la segunda alternativa propuesta, ahora tenemos que determinar cómo deberá ser activado el pistón neumático. Para esto definimos 3 opciones de solución, donde la opción número 1 consiste en instalar 2 timers en el sistema de sensores. La máquina cuenta con 2 sensores después del troquel, los cuales tienen la función de controlar el primer rodillo formador para que deje de marcar las canales centrales una distancia de 9 pulgadas. Al realizar la conexión, el timer A se activará para levantar el segundo rodillo formador. Posteriormente, al activar el timer B, el rodillo bajará para continuar marcando la lámina. Como ventaja es el bajo costo de instalación, pero como desventaja se debe realizar un ajuste a los timers cuando existe un cambio en largo de las obleas, se tiene que modificar todo el circuito eléctrico y realizando 5 pruebas observamos un desfase en el marcaje de las líneas, por lo tanto no se aprueba. La opción 2 consiste en instalar un sensor láser en el rodillo levantar. El sensor láser es una herramienta que se usa para detectar cambios de altura y movimiento. Al instalar un sensor láser en el soporte del pistón del segundo rodillo, este detectaría los cambios de altura de la canal formado un rodillo antes, pero debido a que el sensor no se puede instalar alineado al centro del rodillo, se presentaría un desfase en el marcaje de las líneas. Como ventaja se detecta la diferencia de canal y se deja de marcar un lapso de tiempo, pero como desventaja realizando 5 pruebas presenta el mismo desfase y en ocasiones no detecta la lámina por la reflectividad de la misma, por lo tanto tampoco se aprueba. La opción número 3, instalar un controlador PLC y un encoder. El encoder es un transductor rotativo que mediante una señal eléctrica sirve para indicar la posición angular de un eje. El controlador PLC permite automatizar procesos electromecánicos mediante señales digitales y análogas. De acuerdo al diagrama propuesto, el encoder detectará las vueltas del segundo rodillo formador. Al completar las vueltas programadas, este mandará una señal al controlador PLC y a su vez, este mandará una señal a la electroválvula para hacer que se active el pistón y deje de marcar la línea lateral. Como ventaja deja marcar las 9 pulgadas de distancia y realizando 5 pruebas no presenta desfase alguno. Como desventaja no encontramos ninguna, por lo tanto sí se aprueba. Además, realizamos un plan de contramedidas en base a la herramienta 5W+1H con acciones remediales, correctivas y preventivas que fueron ejecutadas en fechas planeadas. Paso número 5, ejecutar contramedidas. Para implementar las acciones utilizamos el ciclo de control PHVA, donde en la fase de planear desarrollamos un plan de acuerdo a las actividades a realizar durante el mes de febrero del 2018. El personal de mantenimiento en la fase de hacer diseñó el diagrama de conexiones del sistema neumático, así como la programación del controlador PLC.
También realizamos la instalación del pistón neumático, el encore y el controlador con un costo total de 25,000 pesos. De acuerdo al programa maestro de producción, realizamos una prueba piloto de 100 obleas. En la fase de verificar, evaluamos el funcionamiento de la mejora revisando la lámina al salir del sistema de rodillos, confirmando que deja de marcar la longitud de 9 pulgadas. Posteriormente, revisamos en la salida del troquel el acabado de la oblea y vemos que esta ya no presentó deformación alguna, es aceptada por el Departamento de Calidad. En el actuar, las modificaciones realizadas quedaban registradas en el mantenimiento preventivo, así como en el mantenimiento autónomo, y en la instrucción de trabajo del formado de obleas quedó agregada la inspección de la presión, la cual se ajustó a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Como KIC número 1, para que la mejora siga continuando, teníamos la oportunidad que las obleas presentaban el defecto de esquina abierta. Instalamos un pistón neumático controlado por un PLC como contramedida y el resultado es que el rodillo deja de hacer la línea continua y por ende eliminamos el defecto de la esquina abierta. La segunda es que no existía un filtro para esquinas abiertas en la máquina de formado. Contramedida, documentamos el defecto en la instrucción de trabajo y agregamos ayudas visuales en el área. El resultado es que el personal ya cuenta ahora con la información necesaria para validar la calidad de las esquinas en la oblea. A continuación presentamos los cambios realizados en el proceso formado. Antes el segundo rodillo se mantenía fijo, generando el marcaje continuo de las obleas y por ende el defecto en las esquinas. Ya instalada la mejora, el segundo rodillo se eleva y deja de realizar el marcaje continuo, eliminando de esta manera nuestro defecto de esquina abierta. En base a lo anterior mencionado, logramos cumplir con nuestro plan de acción remediales y además completamos al 100% nuestro plan de contramedidas. Paso número 6, verificación de resultados. Para revisar el cumplimiento de nuestro proyecto, nos basamos en la metodología SMART propuesta al inicio del proyecto. Específica. Logramos eliminar el defecto de esquina abierta. Medible. Eliminamos a cero los defectos de esquinas abiertas. Alcanzable. Colocamos el indicador de calidad dentro de la meta establecida. Relevante. Cumplimos con las directrices de la empresa y la política de calidad. Tangible. Cumplimos con el plan de actividades establecido al inicio del proyecto. Por eso en la verificación de resultados podemos decir meta alcanzada. Con la mejora implementada, el área de habilitado, así como la estación de formado, pasaron a ser el tercer lugar en los defectos. También logramos eliminar 4 de los 7 mudas propuestos al inicio del proyecto. Defectos. Eliminamos los defectos por esquinas abiertas en las obleas. Movimientos. Evitamos el giro de los radiadores con el uso de la grúa. Sobreprocesamiento. Ya no realizamos las actividades por reprocesos de esquinas abiertas. Tiempo. Liberamos 40 minutos por esperas y reprocesos en producción. También en costo, hemos logrado eliminar el costo por retrabajo interno de casi 60,000 pesos y hemos logrado evitar el costo por falla de campo de casi 200,000 pesos. Paso número 7, estandarización. Se actualizó la instrucción de trabajo P9 55.2 en donde se agregó la revisión de la presión de trabajo del pistón neumático. También se agregaron ayudas visuales en el área para identificar cuáles obleas deben de ser aceptadas y cuáles deben de ser rechazadas. Se actualizó la instrucción de trabajo de mantenimiento preventivo en donde se agrega la inspección al PLC, al encoder y al pistón neumático. También se modifica la carta de mantenimiento autónomo para la revisión de las conexiones neumáticas y la limpieza del equipo. Además, el diagrama del sistema neumático se agrega al libro maestro de la máquina formadora número 5118. Se imparte capacitación a los trabajadores de la máquina en los cambios realizados en el formado de obleas y también se registra en el sistema de gestión de calidad. Como parte de la difusión, se capacita al personal de mantenimiento radiadores en la instrucción de trabajo y a los trabajadores de la máquina en la carta de mantenimiento autónomo. Para extrapolar nuestra mejora, como esta es una máquina única, encontramos una oportunidad en el área de soldadura donde se instala un pistón neumático para bloquear el giro del equipo volteador cuando el motor se encuentre en reposo. Paso 8. Definir nuevo proyecto. Para definir el nuevo proyecto, revisamos de nueva cuenta los indicadores del departamento y seguiremos trabajando en la eliminación de defectos. Realizamos una primera estratificación por área, encontrando que el indicador de soldadura ocupa el primer lugar en aportación de defectos. Realizamos una segunda estratificación por tipo de defecto, encontrando que el chisporroteo aporta la mayor cantidad de defectos al indicador de soldadura. Por eso nuestro nuevo proyecto es reducir los defectos de calidad por chisporroteo en el área de soldadura en la fábrica de radiadores. En esta gráfica de radar presentamos el desempeño del equipo con un 93.6% de efectividad. Reflexión. Estamos satisfechos por haber terminado con éxito este proyecto. Aprendimos que el uso de las herramientas de la ruta de la calidad nos facilitan encontrar soluciones contundentes a nuestros problemas. Esta experiencia nos enseñó que vivimos y nos familiarizamos con los problemas tanto que dejamos de verlos como tal. Despertemos y busquemos soluciones a cada uno de nuestros retos. Se despide de ustedes el Círculo de Control de Calidad Radialec por su atención. Gracias.